precisamente para fortalecer la experiencia ya exitosa de la plataforma de interoperabilidad de la Alianza del Pacífico, a la cual pertenece tanto Colombia como Perú. Ese mismo modelo replicado en la interacción y el compartir información en tiempo real en los puestos de control fronterizo y los puestos de control migratorio ayudan notablemente en lo que el sistema de Naciones Unidas establece una migración ordenada, regular y segura. Del mismo modo, el monitoreo de los ingresos, por ejemplo, por fronteras, en cuanto a cifras refiere, los desplazamientos, las cifras de salida, para poder estar todos articulados y sobre todo hemos identificado que gran parte de los hermanos venezolanos que habían aplicado al permiso especial de permanencia PEP en Colombia se desplazaron hacia Perú y aplicaron por el permiso temporal de permanencia PTP. Entonces es muy importante que Migración Colombia y Migraciones Perú pueda conocer cuántos de ellos han estado optando por los dos distintos procesos, porque ambos son excluyentes. No se puede contar con un PEP en Colombia y a la vez con un PTP en Perú. En todo momento hemos visto de alentar e impulsar este intercambio de información que es muy rico y muy valioso, porque no solamente le facilita la correcta y oportuna identificación del extranjero que está ingresando, sino también que este intercambio de información ayuda a contar con una data de próximas acciones que otros sectores también se van a nutrir de el desplazamiento de estos migrantes. En síntesis, estamos muy satisfechos con la identificación de estas coincidencias y sobre todo con ya haberse iniciado las acciones por parte de los profesionales de las áreas de tecnología. Gracias, Eduardo. Sí, precisamente la implementación que está mencionando mi homólogo de Perú se generó precisamente por esas coincidencias y esos puntos que tenemos que fortalecer. ¿Qué encontramos? Que hoy en día muchos países regionales vienen dando algunas oportunidades, algunas herramientas para poder regularizar la situación migratoria de los venezolanos en los diferentes países de la región. Eso es positivo, precisamente esa flexibilización, esa apertura que están dando los países a este fenómeno migratorio, que no es de responsabilidad ni de Perú ni de Colombia, pero sí estamos llamados a atenderlo, y no solamente estos dos países, todos los países regionales. Entonces, ¿qué encontramos? Que estos beneficios, por ejemplo el PEP, el permiso especial de permanencia, la TMF, la tarjeta de movilidad fronteriza, en el caso de Perú el PTP, permiso temporal de permanencia, en otros países se expidieron unas visas especiales democráticas, etcétera, pues encontramos que hay muchos ciudadanos venezolanos que están solicitando los diferentes beneficios en diferentes países, quitándole la posibilidad igualmente a otros venezolanos que hubieran podido utilizar esos cupos. Eso por un lado. Por otro lado, existe también un aspecto muy importante en materia de salud, ¿sí? Atenciones en salud que no solamente Colombia está haciendo, sino los demás países de la región. Esa información es importante compartirla con todos los países. Igualmente en materia de seguridad, si bien es cierto, los países vienen siendo flexibles en el otorgamiento de herramientas de regularización migratoria, lo que queremos todos los países receptores es que sea una migración positiva, que sea una migración que se involucre, que se incorpore a la vida productiva de los países, no que vaya a delinquir a otros países. Entonces, compartir igualmente esa información es bien importante. Aquí no estamos estigmatizando a ninguna población. Aquí lo que queremos generar es un orden y una seguridad, no solamente para los países receptores de esta migración, sino igualmente para los propios migrantes que están llegando a todos los lugares. Queremos ordenar este fenómeno, queremos darle la oportunidad a estas personas que están saliendo de su país por física necesidad, pero la forma de hacerlo es de manera ordenada y que todos los países receptores puedan contar con las herramientas para poder involucrar, para poder incorporar
esta población a la vida productiva de todos los países. Es por ello que la implementación, digamos, una de las tareas, de los compromisos que quedaron el día de hoy entre Perú y Colombia es la creación de una base de datos. Una base de datos que va a generar esta información que les hemos mencionado, tanto el doctor Eduardo como el suscrito, para poder atender este fenómeno de la mejor manera. En la medida en que tengamos identificada la población, en esta misma medida podremos implementar mecanismos de incorporación regionales. Si sabemos cuántos están en Perú, cuántos están en Colombia, la idea es invitar también a los demás países que están siendo receptores de esta migración para que se unan a estas iniciativas en beneficio de todos. Hemos aprendido también, y lo vimos en el transcurso de la reunión, que esta clase de fenómenos no se pueden trabajar de manera individual por cada uno de los países. Estas decisiones individuales pueden generar que se incremente más la migración en un lugar que en otro, o que se genere una migración irregular. Entonces, queremos generar unos principios básicos, unas ideas básicas para poder atender este fenómeno migratorio de manera regional y de la mejor manera. Y uno de los aspectos fundamentales es que las autoridades cuenten con la información de todas y cada una de estas personas para poder organizar este fenómeno migratorio que cada día, como lo estamos viendo, está creciendo. Aquí no podemos decirnos mentiras. El fenómeno migratorio, las políticas de expulsión del señor Maduro lo que están generando es una migración regional grande. En la medida en que se acaben las posibilidades en Colombia, van a empezar a llegar a otros países. En la medida en que lleguen a otros países y se acaben, van a seguir llegando a otros países. Y estamos hablando de un país de casi 30 millones de habitantes, que claramente con esa idea que se tiene van a seguir saliendo de su país. Tenemos que unirnos los países regionales, tenemos que contar con el apoyo de la comunidad internacional, el apoyo financiero. Eso tiene unos costos muy altos. Esa fue otra de las coincidencias que encontramos. El apoyo financiero internacional es fundamental. No hay país en el mundo que pueda atender ilimitadamente este tipo de fenómenos migratorios. Ningún país del mundo. Entonces, si no contamos con el apoyo internacional igualmente en materia financiera, esta es una tarea muy compleja. Básicamente es eso, señores. Sé que hay unas preguntas, bueno, las escuchamos. ¿Cómo así? Andrea Restrepo de Caracol Televisión. Bueno, les podemos pedir el favor de que miren hacia el frente, hacia la derecha. Perfecto. Bueno, mira, tengo varias preguntas. Varios no. Esta base de datos, ¿cómo va a funcionar? Y por ahora entiendo que solo están Perú y Colombia protejando esa información, o hay otros países que ya van a empezar a, como decir, una sola gran base, decir cuántos venezolanos tienen permiso especial de permanencia, cuántos permisos temporales, cuántos tarjeta movilidad fronteriza. ¿Cómo va a funcionar esta base de datos? Y bueno, las cifras, usted dice que las cifras han aumentado todos los días, cada vez más. Ya más o menos en cuánto están esas cifras, por lo menos en Perú y en Colombia. ¿Cuál es el último reporte de migración de venezolanos que tienen? Y otra preguntita, ese apoyo internacional, el apoyo financiero internacional, ¿de cuánto aproximadamente estamos hablando para poder atender esta situación de crisis humanitaria en Colombia? Menos mal era Estoy copiando. Bueno, perfecto. Lo haré rápidamente. ¿Cómo funciona? ¿Sí? Primero, sí, efectivamente, esta base de datos inicialmente va a operar con únicamente la información de Perú y de Colombia. Ya hay países que han manifestado su interés de estar en esta base de datos. Brasil estuvo como observador y manifestó su intención inicialmente de formar parte. Igualmente, pues invitamos también a Ecuador, hemos invitado a varios países, pero va a operar inicialmente con la información de Perú y de Colombia. Este es el compromiso. Los ingenieros de cada una de las entidades tiene conexión, digamos, ya están trabajando para poder hacer ese ejercicio. ¿Qué es lo que se va a compartir ahí? Precisamente toda esa información, las tarjetas de movilidad fronteriza, el permiso especial de permanencia, los que tienen visa, los que ingresaron como turistas, etcétera, porque lo que queremos es tener claridad de quiénes están y en dónde están. Entonces, esa es la información que vamos a compartir.
Funciona desde el punto de vista tecnológico, eso ya es un tema tecnológico, todos los días se hace un barrido de la información y se envía a las diferentes autoridades, inicialmente Perú, pero posteriormente se podrán adicionar los demás países en este ejercicio. Lo que queremos con este intercambio de información es lo que les estaba mencionando, saber quién optó por los beneficios en cada país, saber en materia de salud, por ejemplo, quién tuvo algún requerimiento en materia de salud, algún tema de vacunación en los demás países. Eso es importante para poder atender de una manera eficiente este fenómeno. Las cifras de migración, yo hablaré por las de Colombia y después le daré la palabra al doctor Eduardo. Las cifras de migración Colombia, estamos hablando que ya estamos en el millón, cerca del millón de venezolanos. Estamos hablando que en promedio diariamente se quedan entre 1.500 2.000 venezolanos en nuestro país, ¿sí? Esa es esa migración de destino que quiere quedarse en nuestro territorio. Hay una migración de tránsito que está saliendo especialmente por el suroccidente colombiano, por la frontera colombo-ecuatoriana, y muchos de ellos están llegando también hacia Perú. Entonces, en el caso nuestro, esa migración de destino, solamente los venezolanos, no estamos hablando de población retornada, solo los venezolanos que han llegado, ya estamos hablando de cerca del millón, y población retornada, es decir, colombianos que se fueron hace un par de décadas hacia Venezuela, estamos hablando de casi 300.000. Entonces, es un fenómeno importante y estamos viendo una actividad migratoria particular a nivel mundial, que son los caminantes. Yo creo que ustedes han visto esta población que ya no tiene recursos para tomar un bus, un transporte, y se ven en la necesidad de salir de su país para llegar a sus destinos caminando. Entonces, esta es una situación muy compleja. La migración que se está dando en este momento no tiene recursos para llegar a sus destinos, y pues claramente esto genera también una tensión importante. Y bueno, le doy el tema de los costos para darle la palabra al doctor Eduardo. El tema de los costos es relativo, ¿sí? Porque hoy tenemos unas necesidades con base en un estado del arte que tenemos, con base en una información que tenemos y un número de migrantes. Esta información es totalmente variable e impacta a muchos actores, ¿sí? No solamente el tema de migración, está el tema de salud, que es uno de los grandes retos que tienen los diferentes países receptores. El tema de educación también es uno de los grandes retos que tienen los países receptores. El tema de la protección de los niños, de los menores, porque vemos que esta es una población que se está viendo altamente afectada con este fenómeno migratorio. Entonces, son unos costos que son relativamente complejos de identificar, en la medida en que este fenómeno, si sigue creciendo, pues se hará igualmente incrementando esta cifra. Colombia es el país que más migrantes venezolanos ha recibido en la región, y Perú es el segundo país. Al día de ayer, lunes, teníamos 414.011 ciudadanos venezolanos en el territorio nacional, 414.011. De los 414.011 ciudadanos venezolanos, alrededor de 78.000 ya tienen en su poder el permiso temporal de permanencia, que es válido por un año. Aproximadamente 100.000 han iniciado los trámites para obtener este TPP. Si hacemos la comparación, estamos hablando que aproximadamente más de 215.000 ciudadanos venezolanos que se encuentran en el territorio nacional aún tienen pendiente acercarse a las oficinas de Migraciones Perú para registrarse y ser beneficiarios de esta medida. Es muy importante que los dos países que tienen la mayor recepción de hermanos venezolanos en la región puedan interactuar aplicando las TIC, que son tan convenientes y tan necesarias precisamente en la gestión de toda esta corriente migratoria. Para que tengan ustedes una idea, a diciembre de 2017 teníamos aproximadamente 100.000 ciudadanos venezolanos, y en el lapso de 8 meses esa cifra creció a más de 300.000. Ese ha sido el estado de situación al momento.
Pregunta Luis Jaime Acosta de Reuters. Muy buenos días. ¿Se ha pensado en algún momento endurecer las medidas de migración para impedir esa migración permanente o de tránsito hacia otros países de Sudamérica? Yo hablo por el lado de Colombia claramente. Entonces, frente a esta situación, el país ha sido contundente en la flexibilización, en el apoyo que le ha dado a esta población venezolana migrante, ¿sí? Creo que somos de los pocos países del mundo que ha regularizado a un número tan importante de venezolanos en tan corto tiempo. Es decir, nuestras actividades, nuestros hechos muestran que eso no va a pasar, ¿sí? Claramente lo que uno busca frente a estos fenómenos migratorios es una coordinación regional, ¿sí? Que todos los países regionales busquemos actuar de una manera igual o por lo menos similar, porque precisamente lo que vimos es que si se maneja de manera diferencial este fenómeno migratorio por cada uno de los países regionales, pues esto va a generar incrementos migratorios en unos países y en otros de pronto va a desincentivar la migración. Entonces, si lo manejamos de manera regional, de manera conjunta, es mucho más viable, digamos, la atención de todo este fenómeno migratorio. Si lo manejamos individualmente, va a ser muy complejo. Entonces, lo único también que genera la migración, los controles, y eso lo hemos visto en diferentes países del mundo, esos controles que no tienen ninguna finalidad, lo que generan es irregularidad. Cuando yo pongo más requisitos frente a un fenómeno de una migración que lo está haciendo por necesidad, pues esto no va a parar la migración. Cuando es una migración por hambre, la migración no me la va a pedir, no me la va a parar la exigencia de una visa, de un pasaporte, de un documento. Realmente eso no va a pasar. Entonces, aquí el llamado es regionalmente a que atendamos este fenómeno de manera conjunta, implementemos unas medidas similares para poder atender esto de la mejor manera. Yo estoy seguro que si lo hacemos así, ningún país regional va a tomar decisiones en sentido contrario de endurecer las medidas, doctora Acosta. En enero de 2017 se publicó el Decreto Supremo 002-2017 Interior, que daba creación, activaba el permiso temporal de permanencia PTP. Posteriormente fue ampliado con el Decreto Supremo 023 en julio de 2017 y luego con el Decreto 001-2018 en enero de este año. Podría decirse como una tercera versión del PTP, incrementando sus tiempos en función lógica también al incremento de la presencia de los hermanos venezolanos en el territorio peruano. Y aquí es muy importante señalar que la medida fue saludada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, como bien lo ha dicho el doctor Cristian Brugué Sarmiento, Colombia y Perú han destacado por ser los países que adoptaron con rapidez y prontitud medidas innovadoras y creativas precisamente con ese enfoque y visión humanitaria. Yasmín Velasco. Buenas, ¿cómo está? La pregunta es para ambos en cuanto a, han hablado de un censo, pero en Colombia pues ya estamos acostumbrados a los censos. De hecho hay un desarrollo de un censo que es el RAM. ¿Qué base van a tener ese censo entre Perú y Colombia? Entiendo que solamente va a ser entre esos dos países. ¿Por qué Brasil y Ecuador no participan? Bueno, te cuento del censo, de nuestro censo que hicimos y se acabó hace ya un par de meses. Precisamente en esa mano solidaria que ha tenido el Estado colombiano frente al fenómeno migratorio de los venezolanos, fuimos conscientes de que muchos de los venezolanos no cuentan con el pasaporte, ¿sí? Documento necesario, digamos, para los diferentes viajes y llegar a diferentes destinos. En desarrollo de eso y de esa solidaridad que se ha expresado a la situación del pueblo venezolano, es que se tomó la decisión de hacer ese censo, ese RAM, el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, donde más de 442.000 venezolanos se registraron sin tener pasaporte, ¿sí? No tenían pasaporte, precisamente conscientes que en ese país
no se están expidiendo pasaportes y los pocos que hay pues tienen unos costos muy altos. Entonces, precisamente en esa misma línea se hizo este registro y estas personas, estos venezolanos, hermanos venezolanos que se registraron en el RAM, tienen la posibilidad hoy en día de solicitarle a Migración Colombia por la página web, ¿sí? La recuerdo, www.migracioncolombia.gov.co, sin ningún costo, este permiso especial de permanencia. Un permiso especial de permanencia que les permite regularizar primero su situación en el país, que les permite adicionalmente trabajar en Colombia, les permite aspectos tan básicos como cotizar en un sistema de seguridad social y les permite tener hasta una cuenta de ahorros. Entonces, en esto se les estableció unos turnos a todas estas personas que se registraron, fueron más de 442.000. Teníamos que establecer unos turnos de acuerdo con el número del formulario que se le entregó a cada uno de ellos para que se registraran en ese orden. No podemos permitir que 442.000 personas ingresen a la página porque simplemente colapsa. Entonces ya se han registrado, ya tenemos a hoy más de 230.000 venezolanos con PEP, incluidos los del PEP 1, PEP 2 y el último que derivado del RAM, y esperamos que de aquí al 2 de diciembre, que tienen plazo para registrarse, esa cifra siga creciendo. Sí, claro, pero exacto, yo conozco el censo, pero me refería, no sé si me expliqué mal, a ese trabajo conjunto que va a hacer Perú y Colombia con relación a esos venezolanos que definitivamente no tienen el pasaporte porque no se lo dan en el país, para evitar lo que nosotros llamamos, que usted mismo ha reiterado muchas veces, que salten por las trochas y todo eso. ¿Cómo va a ser ese trabajo? Sí, los países precisamente, y ese es uno de las acciones que estamos implementando, que es la creación de esta base de datos, inicialmente Perú-Colombia, donde hemos invitado a más países, y es para eso, ¿sí? Los países vienen dando la mano, digamos, a la población venezolana que está llegando a estos destinos, pero también lo que queremos es que seamos responsables en el uso de esas herramientas migratorias, de esa flexibilización migratoria, es decir, que si tienen el PEP, ¿sí? Pues es decir, si solicitaron el PEP es porque tienen la intención de radicarse en Colombia, ¿sí? No tendrían la lógica que se fueran después a Perú a solicitar el PTP o viceversa, que tengan el PTP y vengan a Colombia a solicitar el PEP. Entonces, eso se hace con el fin de identificar ese aspecto, y claramente esto que estamos anunciando hoy de la base de datos busca eso, es ordenar ese fenómeno inicialmente en temas migratorios, pero posteriormente la vamos a incrementar en temas de vacunación, de atención en salud, de educación, de protección de niños, niñas y adolescentes, porque precisamente la base para poder atender este fenómeno de información es la información, y la información debe ser regional porque este no es un fenómeno exclusivo de un país, sino de varios países. Si van a hacer esa base de datos es porque básicamente Perú detectó alguna problemática en ese sentido, han tenido o lo van a comenzar a iniciar. Gracias, doctor Cristian. Es básicamente que los dos países que reciben al mayor número de migración venezolana estén enlazados y así no se produzca una doble solicitud de la documentación que ofrecen los gobiernos, sino también ellos van a recibir una mejor orientación y permite en los puestos de control fronterizo y control migratorio, como en las unidades territoriales de migraciones, poder orientarles y decir, si usted tuvo en algún momento el permiso especial de permanencia en Colombia y ahora está en Perú, su intención es radicar en Perú, la respuesta es afirmativa, pues entonces se informa a Migración Colombia en línea y así se están actualizando siempre con cifras muy reales que son de extraordinaria y valiosa ayuda para la toma de decisiones y la propia gestión migratoria. Muchachos, les voy a pedir un favor, debido a que tengo 16 personas todavía por preguntar, cada uno se puede limitar solo a una pregunta. La persona que pregunte más de una vez quita un cupo a las personas que están hacia el final. Entonces, con el fin de que ellos puedan atender todas las solicitudes que tienen ustedes, cada periodista, los que tengo acá, va a hacer solamente una pregunta, por favor. Sigue Paula Ardila de Red Más Noticias. Bueno, un saludo para ambos, gracias por este espacio de prensa. Quiero consultarles sobre las medidas que se están tomando en materia de trochas ilegales en las fronteras, teniendo en cuenta, y quisiera que mencionaran ese aspecto sobre lo que se está haciendo
que algunos venezolanos utilizan, por ejemplo, a Colombia como territorio de tránsito, pero no cuentan ni con pasaporte ni con cédula y se están exponiendo en estos espacios. ¿Qué medidas se lograron acordar sobre ese aspecto y sobre el tema de la cedulación? Porque entiendo que ustedes están brindando oportunidades, pero algunos por el afán de salir y llegar, porque algunos no tienen muchos recursos, optan por esos caminos. Bueno, primero recordar que las autoridades migratorias no son quienes controlan las trochas, ¿sí? Para eso están nuestras fuerzas militares y de policía. Lo que corresponde a las autoridades migratorias es precisamente controlar los puntos formales migratorios. No obstante, pues no podemos ser ajenos a ese fenómeno, como muy bien se estaba mencionando. Entonces, aquí el llamado es especialmente a esas personas que están haciendo esa clase de acciones, ingresando a los países por trochas, saliendo de los países igualmente por trochas, porque quien está poniendo en riesgo la vida y su integridad pues son esas personas, y no solamente esas personas, sino la de sus familias y las de sus hijos. Aquí se ven expuestos a los traficantes, ¿sí? A los traficantes de personas, personas que no les interesa la calidad humana de las personas, sino lo ven como una mercancía que le va a generar una retribución económica. Personas que no les interesa la integridad, básicamente. Los pasan por sitios muy peligrosos. Hemos encontrado casos igualmente desafortunados, no en el caso de la migración venezolana en este caso, sino de otros tipos de migraciones que van hacia el norte, precisamente por utilizar esos pasos irregulares. Entonces, eso no es lo que queremos, y precisamente todas esas herramientas como el RAM, que ustedes vieron, que no tenían pasaporte, todas esas herramientas de tarjeta de movilidad fronteriza que son también para personas que no tienen pasaporte, lo que buscan es precisamente incentivar la migración ordenada. Una migración que al ser ordenada nos va a dar seguridad a nosotros y a ellos, en la medida en que como autoridades migratorias conozcamos qué extranjeros están en nuestro país, podemos generar políticas migratorias que sirvan al país y también a estos extranjeros. En la medida en que tengamos claridad qué extranjeros están en nuestro país, qué actividades están adelantando, en esa misma medida podemos velar por los derechos que tienen esas personas. Entonces es buscar mecanismos de flexibilización para que estas personas busquen los canales legales, los canales formales para adelantar estos ejercicios migratorios. Alexandro Rampiete de Al Jazeera. Buenos días. Quisiera preguntarle dónde vamos de acá, si va a haber otra reunión a nivel de cancilleres las próximas semanas, qué países van a participar, si se sabe algo más del summit que llamó Ecuador a nivel presidencial es a mitad de septiembre, y si la finalidad es llegar a un compromiso de tomar decisiones conjuntas y evitar restricciones unilaterales como las que hemos visto en las semanas pasadas. Esta reunión ha sido entre las autoridades de migraciones de Colombia y de Perú para abordar con prontitud una realidad. ¿Cuál es esa realidad? El incremento sostenido de los desplazamientos y los flujos de ciudadanos venezolanos por nuestros países. Por eso es que se han adoptado una serie de medidas desde el punto de vista del orden tecnológico, ya pero operacionalmente hablando. Nosotros no le podríamos mencionar a usted sobre las decisiones que están en el nivel de los cancilleres o de otras opciones. Nosotros le podemos responder y decir sobre lo que hemos desarrollado en estos días, que es específicamente todas las coincidencias que en el día a día y la operación y la gestión migratoria entre los dos países que más migrantes venezolanos han recibido y vienen recibiendo en la región. Sí, simplemente ahí adicional, sí, efectivamente se ha anunciado reunión por parte de Ecuador, posiblemente será la próxima semana, se pretende adelantar porque esto no da pausa, digamos, este fenómeno, entonces se pretende adelantar, y sí, yo creo que lo que buscan los cancilleres con esta reunión es primero regionalizar el fenómeno, lo que se está presentando, que no es exclusivo de Colombia, Ecuador y Perú, es un tema regional, por eso se están citando a tantos cancilleres, y también pues el tema de llamar a la comunidad internacional para ese apoyo financiero que es tan importante para atender esos casos.
Entonces, pues en la línea de lo que estaba preguntando. El Mariángulo de France 24. Buenos días. Justamente sobre la exigencia de pasaportes que entró en vigencia por parte de Perú el 26 de agosto, quienes alcanzaron a llegar a la frontera y no contaban con el pasaporte o estaba próximo a vencerse, empezaron a presentar solicitudes de refugio a Perú, las cuales supuestamente serían respondidas 3 días después. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cuántas solicitudes de refugio han recibido? ¿Y cómo se prepara Colombia para intentar el regreso de quienes no pudieron ingresar a Perú por no tener? La medida adoptada a las 00:00 horas del sábado 25 del presente mes de agosto fue en base a una realidad de lo que constituye los ingresos de los ciudadanos venezolanos al territorio peruano. El 80% de los ciudadanos venezolanos que ingresaron al Perú lo hicieron con pasaporte. El 20% lo hizo con cédula. En el primer trimestre del presente año, el récord en un día fue de 3.941 ciudadanos venezolanos efectuando control migratorio. Hace 3 sábados, el récord fue 5.196 ciudadanos venezolanos ingresando en un día. Cuando se activó el proceso, se tenía muy claramente que a nadie se le podría ocurrir arranchar o retirar a un niño de los brazos de su madre. A nadie se le podría ocurrir impedir el ingreso de una mujer gestante. A nadie se le podría ocurrir impedir el ingreso de un adulto en condiciones obvias de deterioro de su salud. Entonces, se han venido realizando una serie de excepciones. Durante las primeras 24 horas del sábado 25 de agosto, ingresaron 1.630 ciudadanos venezolanos, de los cuales 286 estaban comprendidos precisamente entre menores, entre lo que eran madres gestantes, mamás que ya tenían a los esposos en territorio peruano, y de esa manera se permitió toda una discrecionalidad en cuanto a la aplicación de la norma. En el Centro Binacional de Atención en Fronteras, que está en la localidad de Tumbes, en la provincia de Sagunilla, en Perú, también tenemos la presencia de otros sectores y de organismos especializados del sistema de Naciones Unidas, como son Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y el Alto Comisionado de Naciones Unidas de Refugiados, ACNUR. Todos ellos han venido teniendo las facilidades para aplicar a diversas solicitudes. En el caso de solicitudes aplicadas para refugio, en las primeras 24 horas serán alrededor de 100 solicitudes. Repito, 1.630, 286 casos de los 1.630 que estaban comprendidos dentro de estas excepciones que tiene la norma, y un número de solicitantes de refugio en 100. Pero en el caso de todos ellos han pasado por el registro de cada dactilar y la fotografía, porque lo que se está dando es una correcta y oportuna articulación entre las labores y las competencias de cada una de las instituciones, y también con una presencia multisectorial, como por ejemplo el sector salud, el sector educación, el área de la mujer y poblaciones vulnerables. Para poner un solo ejemplo, tuvimos en la madrugada del domingo la presencia de un menor venezolano de 17 años que se presentó solo en la frontera. No podíamos permitirle el ingreso al territorio nacional por obvias razones, porque un menor no puede ser librado a su suerte. Eso califica jurídicamente en las normas de nuestros países como exposición de personas al peligro. Nadie le va a permitir que ingrese ese menor y por su cuenta de riesgo tome una movilidad, camine para llegar hasta Lima. Entonces, ahí entra la competencia también de las autoridades como el Poder Judicial
donde la jueza a cargo de la provincia de Zarumilla dictó una medida para la custodia oportuna del menor, participa el área de mujer y poblaciones vulnerables, participa desarrollo e inclusión social y se busca qué familiares podría tener ese menor en el territorio nacional y así darle las facilidades. Este es un ejemplo de una clara acción integral, siempre pensando en un mix de lo que es solidaridad con seguridad. ¿Cómo se prepara para la recepción Colombia de los que no puedan entrar? Bueno, primero quiero resaltar que lo hemos visto también por la experiencia que hemos tenido en Colombia. Ya llevamos 3 años nosotros desde que se está enfrentando este fenómeno, y también por el ejercicio que se ha adelantado en otros países, que el hecho de pedir documentación no para la migración. Este tipo de migración, estamos hablando de turismo, estamos hablando de hambre. Entonces, lo único que generan este tipo de imposiciones, de requisitos, es irregularidad, ¿sí? Entonces, y por eso mismo nosotros hicimos este ejercicio del RAM, del censo, porque nosotros no queremos la migración irregular, queremos una migración ordenada, y la única forma de ordenar la migración es identificando a toda la población que está llegando. Entonces es simplemente una reflexión para manifestar que esta migración que está saliendo igualmente y que está en tránsito por nuestros países no se va a regresar muy seguramente hacia Colombia y hacia su país, sino va a quedar de manera irregular en esos lugares de destino donde pretenden llegar. Por eso la importancia de manejar este fenómeno con principios básicos regionales para que ningún país se vea afectado por este fenómeno. ¿Listo? Diego Legrand de AFP. Buenas, quería preguntarles si han estado o planean estar en coordinación con las autoridades migratorias de Venezuela, y si no, ¿cuándo fue la última vez que tuvieron contactos con ellos sobre este tema? Bueno, primero, sí, lo ideal sería tener contacto con las autoridades migratorias de origen de esta población. Es evidente, en la medida que igualmente uno pudiera obtener información del país originario, pues sería excelente para poder generar esas políticas y poder atender mejor este fenómeno. En el caso de migración, lo hablo en el caso de mi institución, ya hace varios años no se tiene comunicación con las autoridades migratorias venezolanas, y es claramente muy complejo. En la medida en que no se reconozca un fenómeno de esta naturaleza por el país de origen, pues es muy difícil manejarlo de manera franca, de manera clara, como sí lo hicimos, por ejemplo, en esta reunión de 2 días donde estuvo Perú, donde estuvieron observadores como Brasil, igualmente Estados Unidos, donde realmente se reconoce que hay un fenómeno que debemos atender de manera regional, pero cuando no se reconoce ese fenómeno por parte del país originario, pues es muy difícil llegar a conclusiones que lo único que buscan es ayudar a su población. Todo lo que estamos haciendo es para ayudar a esta población venezolana que está saliendo de su país por necesidad. ¿Listo? Juan Pablo López de Noticias RCN. ¿Han pensado, los gobiernos de Perú y Colombia han contemplado establecer campamentos de refugiados en zonas de frontera? ¿Se ha hablado de esa posibilidad? No lo hemos hablado con Perú. En el caso de Colombia, sí se han analizado diferentes aspectos. Es más, una delegación en otro país mirando el tema de los campamentos. El tema de los campamentos nunca se puede descartar. Sin embargo, desde el punto de vista migratorio, no es una solución final. Uno no puede pretender que tener un campamento donde se va a dar techo y alimentación ilimitada, pues eso no está buscando, digamos, incorporar esa población a la vida productiva de los países. Entonces, la forma realmente de dar la mano es buscando alternativas, por ejemplo, laborales, de incorporación a la vida activa de los países y que se puedan valer por sus propios medios, digamos. Eso es lo que se quiere y eso es lo que uno debe buscar como país.
El tema de dar los albergues y de dar comida diaria, eso es un tema temporal, pero no es una solución a largo plazo. Claramente se debe tener contemplado en caso de alguna eventualidad, pero la forma es incorporar esta población a la vida activa de los países. Ese es uno de los puntos también que vimos, buscar las alternativas, los perfiles de estas personas que están llegando a nuestros países, porque en todos nuestros países hay necesidades laborales. Hoy en Colombia, por ejemplo, la mano de obra en materia de agricultura es difícil, no se está consiguiendo. Podríamos aprovechar este fenómeno para que estas personas trabajen en este campo. Igualmente el tema de los médicos, la medicina. Los médicos están en las capitales de los departamentos, pero en regiones apartadas no hay. Podríamos igualmente aprovechar estos perfiles en beneficio de ellos y también del país, de nuestra población. Entonces, precisamente ese es un ejercicio que se viene haciendo. Lo que se quiere es incorporar esa población más allá de implementar albergues o campamentos temporales. Pregunta Rubén López de Portafolio. Perdón, para responder desde el lado de Perú. Sí, perdón. Respecto a su consulta. En la estructura del Estado peruano, la Superintendencia Nacional de Migraciones está en el ámbito del Ministerio del Interior. En el Ministerio del Interior del Perú está la Policía Nacional, la Superintendencia de Migraciones, la Superintendencia de Control de Armas Menores y Explosivos y el Cuerpo General de Bomberos. En esa misma estructura del Estado peruano, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene una Dirección General de Derechos Humanos, y esa Dirección General de Derechos Humanos tiene lo que es la Oficina de Refugio, que coordina directa y permanentemente con ACNUR. Hasta el momento no es un hecho de dominio público ni se ha difundido noticia alguna sobre la posibilidad de establecer campamentos. Ahora sí, pregunta Rubén López de Portafolio. Antes en la presentación comentaste el hecho de que cuando en un país se agotan las posibilidades y los recursos, pues van a otros países. Entonces, ¿qué tan cerca están países como Colombia y Perú de que se llegue a ese máximo, a ese tope de recepción? Al final llevamos más de 1 millón en Colombia, entonces no sé qué tanto más se puede decir. Bueno, efectivamente, no hay país en el mundo que pueda digamos, manejar una migración de este tipo de manera ilimitada, es decir, que sigan llegando y que sigan llegando. Eso es claro y lo vemos en países europeos. Por ejemplo, lo podemos comparar con países europeos que recibieron un poco más de 1,5 millones de migrantes y tuvieron que cambiar su política, su norma migratoria, porque literalmente no hay forma de atender a esta migración de manera ilimitada. En el caso de Colombia se ha venido atendiendo todos los casos. El tema de atención en salud, en año y medio se han atendido más de 80.000 venezolanos por urgencia y las ha venido atendiendo el Estado colombiano. Entonces aquí, y por eso la importancia de estas reuniones, por eso la importancia de las reuniones con los cancilleres, porque aquí tenemos que primero regionalizar esta situación y el apoyo financiero para atender estos casos es vital. Realmente esto sin un apoyo internacional es inviable, no se puede, digamos, no se puede atender este fenómeno, y en este caso estamos hablando de seres humanos. Entonces todos los países sin excepción del mundo tienen que ser conscientes de este fenómeno para que lo podamos atender de manera mundial, el tema del apoyo, sobre todo el apoyo financiero, y de manera regional el tema ya y el aspecto propio migratorio de recibir a todas estas personas que están llegando a nuestros territorios. Pregunta Miguel Ángel Peñaranda de Blue Radio. ¿No está? Carlos Ruiz de CMI. Sí. Ustedes hablan de la financiación internacional. ¿De qué monto podría ser la ayuda que Colombia ha insistido en crear un fondo internacional de emergencia para esta situación? Sí, mire, primero resaltar, esas ayudas internacionales tienen unas destinaciones específicas. El tema del fenómeno migratorio trae consigo aspectos, por ejemplo, en materia de salud. Este apoyo sería para atender el tema de salud, el tema de educación, igualmente el tema de atender la alimentación de todos estos niños, de todos estos menores que están llegando. También busca eso, también busca apoyar a las entidades que de alguna manera están al frente de esta situación, en el caso de la entidad que dirijo, en el caso de Migración Colombia, y pues este apoyo, en la medida en que sigan creciendo las cifras de la migración, pues va a ser superior.
pero nosotros lo que hemos solicitado es, con base en esos estudios que se tienen, con base en esas cifras, con base en esas estadísticas, solicitar el apoyo internacional. Eso lo viene haciendo nuestra Cancillería, es quien está, digamos, adelantando todas las gestiones y todas las actuaciones para lograr ese apoyo internacional, especialmente desde el punto de vista financiero. Y lo que sí es un hecho es que si esta migración sigue de manera ilimitada, pues estos costos que tienen que asumir los estados se van a incrementar. Ok, Yesid Vaquero de Univisión. Doctor Rubén, buenas tardes ya. Hemos visto lo que ha hecho Migración Colombia, sobre todo por la atención a los venezolanos, por abrir el campo, pero se hizo público en las últimas horas que un representante del partido de gobierno quiere llevar a hacer lo que sea la propuesta de cerrar la frontera. Quería preguntarles si ustedes tienen conocimiento de ello y si en el nuevo gobierno, que viene de la transición del anterior, se plantean medidas como estas en el futuro. Mire, primero, toda la gestión que está haciendo el gobierno de regionalizar este fenómeno, de solicitar apoyo, digamos, financiero internacional para atender estos casos, pues claramente lo que buscan es seguir dándole la mano a esta población venezolana que está llegando a nuestro país. En la medida en que los países regionales actuemos de manera similar o igual en este fenómeno migratorio, ese tipo de medidas pues no se va muy seguramente a generar, pero como muy bien lo decíamos, no hay país en el mundo que pueda resistir una migración de tipo ilimitada. Si buscamos coordinación internacional, coordinación regional para atender este fenómeno, estoy seguro que eso no se va a presentar. Bueno, a todos muchísimas gracias por su asistencia. La rueda de prensa quedará montada en nuestra página web y les enviaremos en unos minutos el comunicado de esta reunión. Mil gracias. Gracias.